calentando motores, Ajá. dar un aviso a toda la comunidad que me sigue, que me acompaña, que a partir de enero del 2025 voy a estar desarrollando y invitando a una mentoría, un programa de mentoría para músicos que quieran comenzar, relanzar, mejorar sus habilidades para desarrollar como emprendedores musicales. Así es un poco lo que yo hago, y es un programa de 6 semanas dedicado básicamente a arrancar, que es un inicio y que está orientado al mundo online, ¿no? Yo estoy muy interesado en lo que es transformación digital, yo vengo de la música, pero la tecnología siempre ha sido un aspecto importante en mi quehacer laboral, no solo en la música, sino también en otros aspectos. Entonces, va a haber un trabajo básicamente con el proyecto, encontrar un proyecto, encontrar una estrategia, un montón de recursos, tanto de herramientas técnicas como inteligencia artificial. O sea, yo me valgo mucho de, no tantas herramientas, fíjate Javier, algunas muy precisas que he aprendido a usar de manera efectiva, que es más que nada eso. Y también otros elementos que me han permitido ser bastante exitoso en un aspecto que nos cuesta mucho, que es la fidelización de nuestros estudiantes, de innovar. No todos los años podemos hacer lo mismo, de generar redes como este mismo espacio. Y también dentro de lo que es la educación musical, toda mi experiencia, además de 20 años haciendo clases en didáctica, en pedagogía, y también aspectos del marketing. Y lo que más me gusta, sí, diálogo estratégico. Ahí el diálogo estratégico, cómo a través del diálogo, a través de la comunicación, realizar un trabajo con los estudiantes y que ellos vayan avanzando. Es una cosa que me apasiona. A mí me interesa este programa, generar un ecosistema, toda una comunidad que vaya teniendo un sello también, que está dentro, también como lo que vamos a ver hoy día en este programa, la vocación por delante. ¿Ya? Buenísimo. Damos un Interesante. saludo a Jaime Alejandro. ¿Cómo estás? Te voy a saludar, Javier. Y vamos a empezar nos quedan 2 minutitos ya para hacerlo oficial. Claro. Como te mencionaba, Javier, esto va a quedar en YouTube. También hay una playlist para como testimonio de todo esto, todas estas conversaciones que hemos tenido, muy diversas. Qué bueno, porque me preguntaba alguna gente si lo podían reproducir después. No todos pueden en este horario. Así que es bueno tenerlo disponible ahí para poder. Sí, no, de todas maneras. Queda tanto disponible acá en Instagram, en mi canal, y también, como te digo, en YouTube y en una playlist. Esto sería nuestro 8º programa. Así que eso. Espera que se mueva un poco. Lo importante es empezar a la hora. Nos queda un minutito, empezamos. Un minuto. Segundos quedan ya. Va a estar muy, muy interesante. Bien, son las 9. ¿Partamos? Bien, pues. Así que, bien, queridos amigos y amigas de Pedro Pagliai Piano Online, les doy la bienvenida a esta nueva versión de nuestro Summit, esta cita cumbre, ¿ya? Es una cita cumbre que está orientada a los 4 temas centrales de la música: creación, interpretación, producción y educación musical, ¿ya? Y en esta ocasión vamos a continuar con un tema que ha sido bastante candente, que es lo que está pasando en el nicho nuestro a nivel educativo, ¿ya? Y en esta conversación me acompaña un amigo de años,
fuimos compañeros de la universidad en la Chile, hicimos grandes migas allá y después de bastante tiempo nos reencontramos en esta instancia y le doy la bienvenida a mi amiga Karen. ¿Cómo estás, Karen? Gracias por estar con nosotros. Javier Holzapfel, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a esta instancia para conversar sobre música, para conversar sobre educación y adelantar un poco lo que será este programa. Vamos a ahondar en la experiencia de nuestro invitado, vamos a ahondar en sus reflexiones. Tuvimos una conversación previa bastante interesante y cada vez nos damos cuenta de que una vez que se acaba este ciclo, en la educación en particular hay varios temas dentro del nicho que merecen ser profundizados. Y quizá en esta ocasión no lo podemos hacer, es una hora de emisión, no tenemos la intención, pero con Javier creo que va a ser una gran apuesta, una gran propuesta también para quienes conozcan o quieren conocer también. Nuestra audiencia también la conforma jóvenes que quieren estudiar música, jóvenes que hacen música, jóvenes que eventualmente tienen un interés por la enseñanza. También vamos a estar tocando esos temas y dando no solo opiniones, elementos bastante concretos de cómo se puede mejorar, de cómo también en este caso mi querido Javier ha hecho algo al respecto. Así que Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, bien, encantado de estar aquí contigo, Pedro, después de tanto tiempo. Nos hemos reencontrado, todavía no físicamente, pero sí online. Y yo te agradezco de nuevo la invitación y es muy interesante siempre poder hablar. Es un ejercicio que uno no hace mucho, de poder hablar con colegas, con gente vinculada a la música, tanto a la docencia como a la música en sí, a la ejecución musical, la interpretación, de hablar, digamos, de estos temas, hablar particularmente sobre la educación musical. Así que encantado de estar aquí y bueno, vamos para adelante. Vamos para adelante, comencemos. No, y antes de comenzar, recordarle a nuestra audiencia que me está saludando mi amorcito, ¿cómo estás? Disculpe, esos son abruptos, pero lo importante es que nuestra audiencia nos puede acompañar, nos puedan hacer preguntas y que vamos a tratar de responder dentro de nuestro tiempo que tenemos. Pero por sobre todo tener atención de qué está pasando en la música. Entonces, Javier, quisiera partir con un poco llevando esta conversación desde un ámbito más general. Me gustaría que partieras diciendo cuál es tu trayectoria también, como para también darle sentido a la pregunta con la cual vamos a iniciar nuestra conversación, ¿ya? Que básicamente es, desde tu experiencia, ¿cuál es el estado actual de la educación musical en Chile? ¿Cuáles serían las principales fortalezas, sus debilidades? Un poco también colócanos en contexto de lo que tú has hecho. Bueno, yo, como tú ya mencionaste, fuimos compañeros, ¿cierto? Estudiamos en la Universidad de Chile, ¿cierto? Lo que antiguamente se conocía como la licenciatura en música o la teoría musical, ¿cierto? Correcto. Y bueno, yo estudié eso por una necesidad de profundizar mis conocimientos musicales, pero yo había estudiado pedagogía previamente. Todavía me había quedado un poco corto, digamos, con lo que aprendí en pedagogía y tenía la inquietud de profundizar esos conocimientos y por eso estudié ahí junto contigo en la Facultad de Arte. Así que no vamos a decir en qué año, para que nadie empiece a hacer cálculos. Pero fue hace tiempo. Entonces, bueno, yo he desarrollado mi trayectoria principalmente en colegios. Actualmente estoy en un colegio, Greenland se llama, que es un colegio particular pagado. Y también estuve muchos años haciendo clases en la escuela de suboficiales, ya formando a militares músicos o músicos militares. Ya eso hasta el año pasado. Cursé un magíster hace unos años también en la Universidad Mayor, donde me planteé justamente muchas de estas interrogantes que vamos a desarrollar también en esta conversación de hoy y que tienen que ver justamente con
bueno, la típica pregunta que uno se tiene que hacer, digamos, cuando uno va a emprender un estudio, que es cuál es la realidad de la educación musical en Chile, ¿cierto? Después tú tienes que ir acotando, digamos, para enfocarte, digamos, en el tema que finalmente tú vas a profundizar, que en el caso nuestro fue, debo mencionar a mi compañera de tesis, que es Raquel Ramírez, Por favor. Sí. con quien trabajamos en el tema del apresto musical. Ya, muy concentrado principalmente en la práctica auditiva, ¿no? El entrenamiento auditivo se le llama también, pero nosotros lo establecimos ahí como concepto más asertivo de la práctica auditiva. Creativo, claro, más selección. Y de qué forma nosotros podíamos aportar, digamos, para establecer un apresto musical que generara un vínculo entre la escuela y la universidad, digamos, entre la escuela y el pregrado, ¿no? Hay un abismo, hay una distancia ahí para el estudiante de música que se enfrenta, digamos, a un lenguaje muy abstracto como es el lenguaje de la música, viniendo de realidades muy diversas, ¿no? Bueno, es un tema que vamos a profundizar más adelante. Me fui un poco ahí por las ramas porque tú me estabas preguntando la realidad de la educación musical hoy en día. Bueno, así como en lo práctico, hoy se imparte en la mayoría de las instituciones escolares, digamos, la asignatura de música se le asignan 2 horas, ¿cierto? De algún modo la educación musical ha sobrevivido, ¿no? Si uno quiere ver el vaso medio lleno, la educación musical ha sobrevivido porque igual ha tenido varias mermas, ¿no? Y la más próxima fue el año 2011, cuando hubo una reducción de horas de música en los niveles de séptimo y octavo. No solo de música, sino que de arte y música, ¿no? Y esa reducción, por supuesto, que genera un impacto porque... De todo tipo. De todo tipo, claro. Y principalmente porque se interrumpe de algún modo el proceso educativo, ¿no? Ya acotarlo, digamos, en tiempo hace ya complejo algo que ya es difícil, digamos, que es enseñar la música, no es algo sencillo. Es algo que yo a veces converso con mis colegas, ¿no? Porque tenemos un poco el estigma a veces los profesores de música, bueno, dependiendo de quién se toma en serio, digamos, la labor de enseñar música, de que probablemente hay mucha literatura para enseñar las asignaturas tradicionales, ¿cierto? Pero muchas veces el docente, la docente, profesor, profesora, tiene que generar mucho material, ¿no? Para poder trabajar en música. Entonces, la reducción de horas finalmente, por supuesto que atenta, bueno, los más perjudicados de luego son los estudiantes, desde el punto de vista del profesor, digamos, que está siempre pensando, digamos, en guiar, digamos, a este estudiante, por supuesto que se ve perjudicado en su formación integral, se habla mucho de la formación integral, pero es más un eslogan que una realidad. No podemos hacer educación integral, digamos, si todo el tiempo estamos pensando en cómo potenciar ciertas materias en desmedro de otras, ¿no? Entonces, tú me hablabas, por ejemplo, las debilidades que es respecto de la educación musical. Yo creo que la principal debilidad que tenemos dentro del sistema es no tener un plan, digamos, una visión de lo que debe ser la educación musical a nivel nacional. Es algo que, bueno, hay pocos canales de participación, es algo que se conversa poco, estamos muy sumidos, digamos, en el sistema, en sacar adelante, digamos, los resultados, porque pareciera que eso siempre importa más el resultado que el proceso mismo. Y esa sí, yo creo que es una... Disculpa, Javier, ahí podemos entender resultado es como la calificación, lo que comúnmente llamamos nota. Exactamente, sí, claro, a eso me refiero, ¿no? O sea, siempre estamos como un poco acogotados con los plazos. Yo lo digo y estoy seguro que muchos de mis colegas y colegas escuchando, todos nos vemos acogotados porque de algún modo sentimos que la asignatura de música o la de arte finalmente son asignaturas que se tienen que como que uniformar un poco con las otras, ¿no? Siendo que el arte, la creación, habría que discutir si es algo que realmente se puede calificar con un número. Me quiero
quiero detener ahí Javier, disculpan, dos cosas primero que nada, bueno, varias cosas, un poco haciendo como, tomando aire en esto, que primero, la falta de una coherencia curricular que nos dedica a Magallanes, nos guíe, ¿verdad? Y que ya se viene con una merma, como tú bien dices, ya generacional, que ya digamos 2011 estamos Disculpa, casi 15 años. disculpa, Pedro, que es importante decir que eso fue a través de un decreto. Decreto Que- del Ministerio del Mineduc. exactamente. Eso estaba pensando, te iba a preguntar eso. Qué buena aclaración Sí, porque también. Ahí es tremendamente antidemocrático, digamos, un decreto claro, que pienso yo que en democracia no debiera existir. fuerza de ley, es de FELA, sí. Y lo segundo, y lo último con esto, un poco para que continúes con esta disertación al respecto, porque no es también como un problema estructural que no solo también afecta, y quizás es mucho más visible eventualmente en las asignaturas de artes que tienen menos horas y la misma exigencia y esa estructura curricular que pareciera impensado que pudiéramos evaluar de otra manera que no fuera ese elemento que es tan potente, que es la calificación a la misma música o la expresión musical. O sea, son varias cositas que me gustó ese concepto, más que me gustó porque lo entiendo y me parece muy buena esa acotación en torno a cómo podemos mirar la música distinta y no porque sea especial ni nada, sino no queremos ver eso, sino porque merece, porque su naturaleza lo es, sencillamente por eso. Totalmente, totalmente, claro. Entonces, bueno, claro, de algún modo estamos los docentes obligados, digamos, a regirnos por esas metas que nos establece el sistema, digamos. Pero también por eso una mención importante a todos los docentes porque hacen un esfuerzo importante por llevar adelante, digamos, un proceso de enseñanza que tiene que ser basado en la creatividad, pero como un poco como camisa de fuerza, ¿no? Entonces, por eso es que la labor es muy compleja, o sea, es algo que yo me lo he cuestionado durante muchos años y uno va definiendo finalmente ciertas cosas, pero digamos, ciertas metodologías o trabajos que te resultan mejor, digamos, pero siempre pensando en que las cosas debieran hacerse de otra forma. Además, bueno, agreguemos que eh, dentro del ámbito de las debilidades que estábamos hablando, siempre lo que más se habla es el tema de la infraestructura, ¿cierto? Ya, correcto. Siempre, porque hacer música, Requiere. una visión de mercado más neoliberal, siempre va a ser caro, va a ser costoso, ¿no? Por tanto, no se invierte, digamos, lo que debiera invertirse. Entonces, sabes lo que significa para una institución eh, levantar una carrera de música, por ejemplo, ¿cierto? O sea, requiere mucho Lo, equipamiento. lo, lo conocí, lo conocí bastante. Claro, lo conoces tú por dentro. ¿Sí? Entonces, bueno, la realidad a nivel nacional, por supuesto que hay una carencia en infraestructura y sobre todo bueno, carencia en materiales, pero también carencia en espacios. O sea, la música eh, es algo que debiera trascender el aula de clases, el aula tradicional. O sea, la música sucede en cualquier parte. Claro. Sin embargo, estamos circunscritos, digamos, a trabajar encerrados en cuatro murallas. Entonces, igual hay una reflexión importante que hacer respecto de los espacios que se destinan para desarrollar la asignatura de música. ¿Mm? Esa es como las debilidades. Ahora yo quiero hacerte una consulta. Dado que estamos hablando y aquí habíamos acordado, estamos haciendo la descripción más genérica o el estado del arte, si Hola, se quiere. Claudia Allende, tengo que decirlo, Sí, perdón, que no, estaba por favor, sí. Y no, y cerca. también, por favor, aquí se vayan uniendo a nuestra conversación, Claudia, mi amigo Marco Muñoz, profesor de piano, hagan sus preguntas también ahí de acuerdo a lo que estamos conversando o Sí, cualquier por otro favor. tema, ahí sí lo podemos ir subiendo también. Lo que te decía con respecto a la situación que estamos viviendo y el desarrollo que ha tenido y las condiciones que tú estás diciendo también está implicado, dijimos, infraestructura, espacios y también el componente de la formación de los profesores. ¿Cómo va ese aspecto, Javier? ¿Cómo lo ves tú? Si lo ves desde la época en que nosotros estudiábamos, la formación que tuviste, ¿no es cierto? Y la formación de ahora, eso también está ahí donde detrimento estos elementos que tú vas nombrando, se ha mantenido,
¿Ha habido una mejora, una merma? ¿Cómo lo ves tú? Eh, Mira, son cosas que pueden variar de una institución a otra. Depende, Ya, hay ahí hay un instituciones tema que, importante, lo hemos dicho acá, aquí los de liderazgo eventualmente bueno, hacen una diferencia, pero no, mira, me iría un poquito para atrás para responder bien tu pregunta, bueno, porque y centrándome, digamos, en la realidad del estudiante de música y enganchándolo, digamos, con esto que habíamos dicho antes, que había mencionado al principio de que qué tan preparado sale el estudiante de música, o sea, el que ya tiene definido que quiere estudiar música, digamos. Eh, ¿Qué tan preparado sale del colegio eh, para integrarse, digamos, para cursar una carrera de pedagogía en música? Esa es ujú, la pregunta que tenemos que hacernos, digamos, que habría que hacerse. Que es algo que nos planteamos con Raquel en nuestra tesis. Eh, Porque la realidad del estudiante de música es bastante diversa, ¿no? ¿a qué responde esa diversidad? ¿Podrías describirla? Claro, que tiene que ver justamente con lo mismo. O sea, ¿qué preparación musical traes tú desde el colegio? ¿No? Y yo creo que ahí es donde hay una distancia, hay como, no sé si decir exageradamente un abismo, pero hay poca comunicación, digamos, para empezar. O sea, hay poca comunicación entre la escuela y la universidad, ya en términos, particularmente ya que estamos hablando del ámbito musical, ¿cierto? Sí, Eh, claro. Entonces, claro, el perfil del estudiante de música puede ser muy, muy diverso. Puede ser un estudiante que a lo mejor tuvo una formación más vinculada al ámbito coral, por ejemplo, que a lo mejor participó en un coro en su colegio, eh, o bien otro estudiante que quizás tuvo más afinidad con la música folclórica, tal vez, o tal vez otro estudiante que tuvo la oportunidad de participar en una orquesta, que también las hay, orquesta, digamos, De distinto tipo, de distinto tipo. claro, o una big band, no sé, claro, distintos tipos de Ujú. talleres, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo tú tomas toda esa información que trae este estudiante, que es una información valiosa, ¿ya? Es una información valiosa, que ahí también hay otro tema que es importante, que a veces la academia quiere como imponer, digamos, de que hay una teoría, de que hay una materia que llevar adelante y no importa mucho el bagaje que traiga el estudiante Claro, previamente. Cuando yo pienso que, no se establece, tú dijiste recién, una negociación finalmente entre lo interesado o la parte interesada a quien yo quiero formar. ¿Cierto? exacto, claro, tiene que haber un vínculo y en realidad un docente siempre debe recoger, un buen docente siempre debe recoger, digamos, el bagaje, la información que trae el estudiante. O sea, el estudiante nunca viene de cero, No siempre existe trae el alguna paso. experiencia, ¿ya? Entonces hay que tratar de recoger esa experiencia, ¿ya? Y por eso es importante que las instituciones educativas, y algunas se lo han planteado, que imparten, digamos, carreras musicales de pedagogía u otras, el plantearse, establecer, asumir la responsabilidad, digamos, de achicar esta distancia que hay entre la escuela y la universidad, entre la escuela, digamos, y la carrera de música. Ya, Y hay, quiero hacer una observación ¿sí? ahí, dos cosas, ya antes de pasar a la pregunta que nos hace Claudia Allende, acá interesante. Pero aún así, yo sé que hay la condición o la premisa de la reducción de horas frente a todo este cambio que se pretendería hacer para mejorarlo, produce un cuello de botella eventualmente. Dicho de otra manera, hay como un esfuerzo que, entre comillas, que se pierde porque la realidad laboral no nos permite. Hay como que hay un sistema ahí perverso eventualmente o disfuncional, si se quiere, para no ser tan duro, que hace estas soluciones lógicas, pero que tienen una componente, una premisa central que no permite albergar nuevas soluciones, que son las que tú un poco estás planteando. ¿Tú has notado eso? Yo, por lo que tú me dices, yo voy notando eso. Hay un, es como decir que yo tengo un espacio de 100 metros cuadrados, pero tengo que hacer una casa de 500, porque así lo necesito. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Yo ahí me encuentro un poco siendo como auditor también y entendiendo la lógica de esta situación. Claro,
efectivamente, como tú dices, justamente los recursos siempre van a parecer insuficientes, digamos, sobre todo porque tenemos siempre el tiempo en contra. ¿Te fijas? Entonces, Ese es el gran punto, parece, por lo que tú dices, porque alguien te puede decir más liberal o no, te decir que los recursos siempre son escasos, pero el tiempo de clase, la recurrencia, que es como un elemento súper importante, tú y yo que hacemos clase, la recurrencia, la repetición, es lo que no nos permite en este avance, eventualmente también. claro, también ese es un factor bastante determinante, ¿cierto? Y entonces, por eso es que finalmente, ¿qué hacemos con esta distancia que se produce entre, entre la escuela y y la universidad? ¿Quién la asume finalmente? Porque lo que pasa es que la escuela, digamos, claramente nos está planteando en preparar, digamos, al estudiante para que estudie pedagogía música, claramente. Entonces, finalmente es el ámbito universitario el que se tiene que plantear de que, bueno, los alumnos que lleguen, que postulen, digamos, a carreras de música, finalmente cómo nosotros los preparamos antes de que afronten un lenguaje tan complejo y tan abstracto como es el lenguaje de la música, ¿ya? Porque todo lo que es la teoría, todo lo que es la notación, es un ámbito de extrema complejidad. Para jóvenes, digamos, que no han tenido un contacto más profundo, digamos, con la lectura, Ya, es como, claro, digamos, con los conceptos, digamos, propios, con el lenguaje propio de es la claro música. que, o sea, el uso o sea, cuando tú dices el lenguaje en su completa dimensión, no como una asignatura, no, el El lenguaje, lenguaje que es como tal. emisor, códigos, los símbolos, todo eso, claro. Ahora, y también lo conversábamos antes de nuestra misión, y quizás en este momento, y voy a leer ahora la pregunta de Clau, quizás adelantándonos a Ujú. eso, que dentro de este abismo que tú dices, este gap, esta brecha que existe entre el colegio, que no tiene necesariamente esa finalidad de entregar una persona premunido de conocimientos no solo de otras áreas, sino también musicales, con lo que es el contexto de la educación superior, que eventualmente, y eso también es otro tema indiscutible, cómo han tenido que ajustarse o bajar la vara de medida. Eso también es una situación que va como generando más tensión, más condimentos, si se quiere, a la situación que tú describes. Leo la pregunta para poder quizás ir colocándome la pelota sobre el piso. Me parece muy buena la pregunta. Te agradezco, Claudia Allende, por esta. Respecto al tema que estamos hablando, ¿qué opinas, Javier, de los programas de pedagogía en 1 o 2 años para los músicos de instrumento o canto? Hay muchos programas, efectivamente, que son como regularizaciones de gente que están terminando carreras como licenciaturas, son como salidas que tienen un significado, obviamente son ofertas, pero ¿cómo ves tú eso? Eh, bueno, lo que hablábamos recién, el tema del tiempo, ¿no? O sea, yo creo que las cosas no se pueden madurar a palos, ¿no? O sea, tienen un proceso, necesitan un tiempo de maceración, de ¿La maduración. educación no entiende eso entonces? Que es como paradójico. ¿Entiende la educación? Los mismos educadores parece que no entienden algo que ellos mismos saben que es importante, o quienes toman la decisión no les interesa. Claro, habría que ver quiénes son los que están tomando las decisiones. No sé si siempre son los docentes los que toman esa clase de educaciones y si prima siempre la formación musical por sobre otras variables, digamos, que no tienen que ver necesariamente con la música, ¿no? Yo sé que a veces, bueno, para que ciertos proyectos subsistan, ¿cierto? En el ámbito privado, qué sé yo, bueno, a veces hay que tomar decisiones, digamos, que no siempre apuntan, digamos, como decía hace un minuto, a la formación del estudiante, que debiera ser, digamos, lo que está al centro, ¿no? Claro que en el fondo son las declaraciones, las aspiraciones que están explícitas en muchos proyectos educativos. Entonces, y lamentablemente, por lo que lo voy a decir de manera coloquial, nadie le puede, no es que no quiera, nadie le puede poner el cascabel al gato.
Así es. Como eso, que nadie puede dentro de los actores que son los que tendrían más interés y expertise eventualmente. Por eso uno llega necesariamente a una discusión política en este caso, ¿no crees tú? Así es, efectivamente, claro, finalmente. Es que, bueno, claro, el elemento político está muy presente, ¿no? O sea, desde que mencionamos la palabra educación, Exacto. realmente, digamos, es una situación, es un problema, es una complejidad, digamos, a nivel país, que tiene una larga data, ¿no? Una larga historia, ¿cierto? De lucha, digamos, y particularmente en el ámbito de la pedagogía en música, ¿cierto? Eh, es una lucha que no ha tenido como grandes... yo creo que la gran victoria, digamos, de la educación musical es haberse mantenido. Se ha mantenido. Y esa sería como su fortaleza, Sí, a quizás propósito su, de las su, fortalezas que me ha que- sido resiliente los músicos. Yo quizás ellos, por eso yo escucho lo que tú dices, yo mi experiencia, si bien es de educación, pero no en el ámbito del colegio, es distinto. Pero sin duda también no me tocó y por eso estaba muy entusiasmado y curioso de lo que tú decías. No tenía esa comunicación directa con el colegio, quizá a través de un gran amigo mío que le mando un saludo, que es Alejandro, que está haciendo su práctica, quizás te va a hacer una pregunta en relación a eso. Aquí nos dice Marco Muñoz antes de continuar con nuestra entrevista. En comentario, mi amigo Marco, la alfabetización musical debería ser una prioridad fundamental y universal para todos los niños y niñas de este país. En Europa, como referencia, toda la gente canta y lee corales simples. O sea, incluso en la iglesia, uno, un himnario ahí leyendo música, o en otra instancia. Todos leen música sin ser músicos. Ahí como también es como un falso dilema, como se llama. O sea, leer música, ser músico, no. Es como lenguaje. Tú, por eso la palabra lenguaje la recogí de lo que tú dices. Es una forma de expresarnos. Yo que también vengo de la tecnología, veo también cómo la programación es un lenguaje que me permite ser mejor profesor. La programación, no soy un programador y para eso están los expertos. Entonces también vivimos en esa crisis también de nuestros tiempos en términos del reconocimiento de las herramientas que tenemos para lograr nuestros distintos objetivos, ya sea personales como comunitarios, que son los más importantes. Nosotros somos un aporte para la sociedad. Yo creo que también hay un tema valórico por medio. Efectivamente, yo no puedo estar más de acuerdo ahí con el comentario que hace nuestro amigo, respecto de la alfabetización musical. O sea, yo creo que es algo que no, como docentes no podemos renunciar a eso. O sea, mira, respeto el trabajo que hacen muchos docentes. Yo no estoy, no vengo, digamos, a predicar o a vender en una forma, pero sí creo que como docente, y eso tiene que ver con lo que hablamos al principio, que no hay un plan nacional. O sea, no hay como una visión de país respecto de qué es lo que queremos hacer en música. Pero yo creo que algo que no podemos renunciar, no nos podemos meter al bolsillo, digamos, 500 años de música, 500 años de partitura. Yo creo que es importante que los niños, los jóvenes, sepan leer, y si te lo llevo así al ámbito práctico de lo que sucede en el aula. Sí, por favor. Si yo quiero tener estudiantes que sean autónomos, tengo que enseñarles a leer música. Y para eso están, bueno, en algún momento lo vamos a abordar más adelante, me parece, los métodos de iniciación musical, digamos, Y ahí, mira, ahí quiero llevarte a ese punto y agradecerte por este interesante temario. No sé si lo vamos a cubrir, pero sigamos avanzando. Veamos. ¿Qué podemos hacer? Tenemos alumnos que llegan a tu juicio, con ciertas carencias a la hora de desarrollar una vocación eventualmente como es la de ser profesor de música, porque la escuela, obviamente, según los datos que revelas, no estaría dándonos un piso. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles han sido tus hallazgos dentro de ese trabajo que realizaste con Raquel? Bueno, te agradezco esa pregunta porque es una pregunta fundamental, digamos, que tiene mucho que ver con la tesis que nosotros trabajamos con Raquel, que era precisamente cómo tú te haces cargo, digamos, de esta brecha que hay entre la escuela y la universidad, digamos. Y bueno, finalmente nosotros recurrimos a los métodos de iniciación musical, digamos. O sea, pero particularmente, ¿qué haces tú con esos métodos de educación musical? Establecer una suerte de transición, digamos. Una suerte o como se le llama, propedéutico, algunos le llaman, ¿cierto? Que es
que nosotros en nuestra tesis le llamamos una propuesta de apresto musical, o sea, una preparación para el lenguaje musical. Porque antes de entrar al lenguaje musical, antes de entender lo que es un signo musical, antes de entender lo que es la notación, tú tienes que vivenciar la música. Tienes que vivenciar los elementos esenciales de la música, como son el pulso, el doble pulso, la altura del sonido. Silencio. Claro, por supuesto, los silencios, vivenciar lo que es, digamos, la tensión y el reposo. Tensión, Ya, reposo. sin necesariamente tener que enseñarle tú, porque todos tenemos un bagaje musical, o sea, lo que te decía antes, ya sea que tú hayas estado en un grupo folclórico, hayas participado en un coro, hayas participado en una orquesta, tú tienes, digamos, la tonalidad aquí en la cabeza, ¿cierto? Claro, Tenemos que partir por la tonalidad, ¿no? Después podremos llegar, digamos, a la tonalidad, qué sé yo, pero comprendiendo desde la tonalidad. Entonces hay un trabajo previo importante y ahí están los métodos de iniciación musical de Kodail, de Dalcroze, de Orff y de Martenot, que fueron los autores que nosotros trabajamos, que precisamente, bueno, al estudiarlos más en profundidad nos dimos cuenta, digamos, del valioso trabajo que hicieron, digamos. O sea, ellos se pusieron, digamos, hicieron la pregunta, bueno, ¿cómo pueden aprender de manera lúdica, fácil, entretenida nuestros jóvenes? Eh, idearon, digamos, una metodología que, bueno, recogía la música tradicional de sus países en muchos casos y también particularmente me voy a centrar, por ejemplo, en Martenot, que es menos conocido, ¿cierto? Que él estableció algo muy interesante, que es la preescritura musical. escritura. Claro. O sea, utilizar, por ejemplo, neumas para dibujar el sonido, el sonido ascendente, el sonido descendente. Eh, conocimientos que tú tienes que tener antes de llegar al signo. Porque la verdad es que todos nosotros aprendimos primero a hablar antes que a escribir. Definitivamente. Entonces, ¿por qué tendría que ser diferente si tú vas a aprender un lenguaje tan complejo como la música? Tú tienes que primero aprender los sonidos de la música y después escribir. Buscar primero una escritura de transición más descriptiva, más abordable para el estudio. Y después, con esas herramientas que tú le vas a entregar al estudiante, él se va a enfrentar de mejor manera a este lenguaje más complejo, más intenso, más abstracto que es el lenguaje musical. Eso es algo que debieran plantearse. Yo sé que hay algunas instituciones que lo hacen, ¿ya? Pero debieran eh, todas las instituciones que imparten carreras musicales debieran plantearse, digamos, conforme a la realidad de la educación musical en Chile y al diagnóstico que hemos hecho, digamos que la escuela no te entrega las herramientas musicales necesarias para abordar un estudio musical. Bien por los que pueden partir más temprano en la música, porque hay estudiantes que hacen como una carrera paralela que estudian en el colegio, pero además yo tengo alumnos que estudian piano aparte, bueno, tú mismo haces clases de piano, ¿cierto? A niños de nivel escolar, ¿cierto? Pero no es la realidad de todos. No, de todas maneras, eso es, sin Y aún duda. así, ese estudiante de una academia o estudiante que toca en una orquesta, eh, también tiene cierta distancia con la lectura musical particularmente, con la práctica auditiva, ¿cierto? Porque no es lo mismo estar tocando en una orquesta, digamos, tocar repertorio, que ya interiorizarse en el análisis musical, por ejemplo, en la audición musical, entender la armonía, ¿cierto? Son muchos elementos que tú puedes abordar a través de los métodos de iniciación musical. Por eso es que es importante un periodo de apresto, bueno, antes de... porque la desmotivación y el fracaso, digamos, tempranamente en una carrera de música, la frustración, eh, son, eh, son aspectos indeseables, digamos, no podemos pretender generar, o sea, ver que eso se está generando en un estudiante y no atenderlo, digamos. Sí, mira, hay que, me quisiera detener ahí porque yo creo que eso, me imagino en una escena, yo que hice mucho, me encantaba hacer clases primer año, si hubiera tenido esta información que tú me dices,
mi abordaje justamente con respecto a ese tema, porque yo creo que las emociones juegan un papel fundamental en todo esto. O sea, cómo gestionamos eso en vista de algo que tú dijiste cuando conversamos previamente, que me parece súper importante y quiero que tú lo desarrolles, que son las metas. La frustración es importante, la frustración, pero también entender que por eso me parece excelente tu aporte en este programa y te lo agradezco doblemente para la audiencia juvenil. Yo ya pasé por el periodo, ya la luché, entonces ya estoy en otro nivel, pero a quienes parten en un mundo muy distinto, hiperconectado, hiperestimulado, hiper desenfocado, donde la frustración es un sentimiento y la rabia y todas las más básicas están mucho más presentes por esta tensión que nos estamos viviendo. Entonces, que entendamos, voy a decirlo así, quizás estoy equivocado con el término, quizás me la puedo corregir o cualquier persona me lo puede, pero voy a decir así, esa desventaja o handicap, es un handicap que tiene el alumno música. O sea, aunque quisiera tenerlo mejor, asumir ese handicap, que es un punto que yo discutía mucho al trabajar en la universidad, quizás. Permítame, Javier, un momentito extenderme una experiencia personal. Dale, por favor. Que en realidad tú lo dijiste también, uno tiene que trabajar con lo que tiene, ¿ya? Entonces lo ideal es también, y hay una crítica a la universidad, claro, que no puede bajar sus estándares, pero también sus estándares no eran reales si nosotros vemos el flujo, lo lineal de este trabajo. O sea, ¿cómo vamos a pedir un alto estándar si tenemos una carencia que es de base? Así Entonces, eso no se sustenta. Eso es solamente eso es solamente el poder nomás, una jerarquía que hace caso omiso nomás y que le culpa a cualquier otra cosa. Pero si se hubiera hecho caso de eso, y es una de las grandes peleas que yo tuve en la universidad, quienes me conocen lo saben, si nosotros tenemos un alumno, te voy a decir así, voy a ser muy, muy frío aquí, quizás me odien algunas personas, si tenemos una categoría de 1 a 10, y yo estoy trabajando con 3, mi meta, y siempre fue mi compromiso, que ese 3 fuera completo. Porque yo no te voy a vender 4, 5, 6, pero tengo que tener un piso. Entonces, eso es un poco mi reflexión, lo digo con harta pasión, porque realmente yo gasté harta energía ahí discutiendo con ese tipo de visiones, en el fondo, bien, que no tenían una visión más global. Yo creo que tu aporte en este programa ha tomado la complejidad, lo global, para poder dar con esta idea de la Presto una solución que puede ser paliativa, pero es una solución que es muy coherente, en mi entender. Claro, es importante que hagas tú ese alcance, que no es una, de algún modo estamos como un poco parchando una carencia. Parchando, en otras palabras, claro. Pero es mejor eso que no hacer nada, digamos, porque es replicar siempre el mismo problema y las instituciones, me imagino que describirán, elaborarán un perfil de egreso de sus estudiantes, o sea, que quieren que sus estudiantes sean capaces de hacer una vez que egresen de la carrera, pero si eso no está vinculado, digamos, de manera concreta, digamos, con el perfil de ingreso del estudiante, o sea, cómo es el perfil del estudiante que está ingresando a la carrera, o tal vez tal vez a la institución no le importa, digamos. En muchos, ¿no? en muchos casos, eventualmente Puede ser, no. pero claro, pero si nos queremos plantear seriamente el problema, tenemos que establecer que, y vuelvo al tema, que el estudiante es muy diverso, digamos, y viene con muchas carencias, sin conocimiento del lenguaje musical. Si llega, digamos, el primer día de clase, digamos, a que le pongan una partitura por delante, es para salir arrancando realmente, porque ojalá, digamos, nuestras escuelas entregaran las herramientas, ¿no? O sea, a ver, no creo que se malentienda esto, ¿no? Yo sé que muchos profesores, muchos docentes sacan la mugre enseñando, digamos, pero entendemos que por condiciones, digamos, que no tienen, que escapan, digamos, a la responsabilidad del docente, no tenemos el tiempo como para profundizar más en el aprendizaje del lenguaje musical, ¿cierto? O sea, a veces priorizamos otras cosas, a veces se prioriza más el repertorio, qué sé yo, estamos un poco atosigados, digamos, de cumplir con las metas, con las notas, ¿cierto? Y con otras labores, por ejemplo, me imagino que tú has sido profesor jefe también, que son elementos en términos de responsabilidad claro. también,
absorben un tiempo no Las menor, creo yo. administrativas a las que está sujeto un docente que no siempre tiene la cantidad de tiempo, digamos, para compatibilizar lo esencial, digamos, que es el trabajo en el aula, con el trabajo administrativo que tiene que ver con, no sé, con contenido, con planificaciones y otras cosas, elaboración de material. ¿Mm? Entonces, claro, siempre está Cuéntame una cosa, Javier, antes de continuar esta interesante conversación, también invito a nuestros asistentes a hacer preguntas, comentarios, por favor, son bienvenidos. ¿Qué otro tipo de referencias tienes tú en tu investigación que iniciaste similares o propuestas similares a la tuya? ¿Que tiene alguna referencia a nivel país, por ejemplo, o a nivel en otros lugares? Eh, mira, si tomamos el tema de la práctica auditiva, digamos, para ¿Ya? volver un poco para atrás. Por favor. Sí, Eh, sí. bueno, cuando empezamos esta investigación, eh, primero partíamos de la premisa de que, y aquí, claro, nos metemos un poco en el ámbito más universitario, porque entendemos que la práctica auditiva en realidad es digamos, es una materia, digamos, que se aborda más en la educación superior, muy poco en la escuela. Se hace también en la escuela, pero menos. Eh, que había como la idea de que en realidad la educación auditiva era menos importante que el solfeo, que la lectura como tal. Ya. ¿Ya? Yo eso lo viví. ¿De qué forma? Cuando yo llegué a trabajar a la escuela de suboficiales, eh, me llamó mucho la atención que no existía la práctica auditiva. No se enseñaba. De hecho, no se enseñaba el solfeo melódico, por ejemplo. ¿Ah? Se enseñaba solamente a percutir y el solfeo hablado, lo que se conoce como solfeo hablado, ¿cierto? Siendo que el solfeo melódico, digamos, es probablemente de las ejercitaciones musicales más completas, ¿no? Y más Exactamente, la oreja ahí fundamentales, puesta a full. porque de algún modo confluye todo, ¿no? O sea, confluye, digamos, la interpretación del signo, pero también estás usando el oído, ¿cierto? Claro, tu referencia acústica, Exacto. todo, el más completo. Bueno, con esa inquietud partimos esta investigación, hicimos algunas entrevistas, revisamos bibliografía, ¿cierto? Porque descubrimos que efectivamente había como una tendencia histórica a darle más importancia a la lectura musical, a la lectura de partitura, Ya. más que a la formación auditiva. Al tocar, por así decirlo, Ah, tocar. claro, Ya. siendo que ambas son, son complementarias, digamos, y son igual de importantes, no es que una esté por sobre la otra, ¿no? Ya, pero como resultado era tal vez más evidente el que uno pudiera leer, porque tal vez la educación auditiva no es más intangible, por decirlo de alguna forma. Ujú, ujú. Pero revisando Más lenta, y es más lenta, más claro, lenta. bien. Es un proceso, claro, es un proceso bastante largo. Pero al revisar la bibliografía, nos dimos cuenta de que en realidad autores, no sé, como Riemann, como Pozzoli, Ujú. ellos hablaban siempre de la audición auditiva. Pues estamos hablando hace décadas, de décadas, de décadas. O sea, eh, ¿por qué en nuestro país se estableció, digamos, esta práctica como errada, digamos, de darle más énfasis al solfeo Aló. más que a la auditiva, más que a la educación auditiva? Es un misterio en realidad, no lo sé. Tiene que ver con alguna tradición, con eh, algún tipo de escuela, digamos, que en todo caso se ha ido enmendando con el tiempo. O sea, nosotros pudimos ver que en la bibliografía había declaraciones que eran muy importantes de Pozzoli, que decían que la educación auditiva era muy importante, era fundamental. Lo mismo decía Riemann también, por mencionar dos importantes, digamos, músicos y metodólogos musicales. Y después fuimos aquí también al ámbito, digamos, de la realidad nacional y entrevistamos a algunos profesores, al mismo Claudio Acevedo, a Gina Allende de la Universidad Católica, teniendo como referente la Chile y la Católica.
y a Carlos Sánchez de la Universidad Metropolitana. Y todos coincidían en lo mismo, finalmente, de que era muy importante la educación auditiva, era fundamental, y eso reafirma, de algún modo, lo que yo te digo, lo que te planteaba respecto de esta transición, de este apresto. Porque si lo auditivo es tan importante, ¿por qué lo dejamos para después? ¿O por qué le asignamos una importancia menor? ¿Por qué pensamos que es más importante leer primero que familiarizarse con los sonidos? Entonces, eh, desde esa premisa, o sea, digamos, desde comprobar, digamos, esa Claro, realidad, claro. es que planteamos que había que establecer, digamos, esta transición que iba a partir desde lo De- auditivo, no desde el signo, sino que desde el sonido. ¿Mm? ¿Y cuáles fueron las estrategias que ustedes idearon y cómo? Porque entiendo que también hay una propuesta, un modelo que pusieron en práctica y para ir, en- que propende de verdad a establecimiento o trabajo auditivo, como tú dices, inicial. Bueno, tomamos justamente metodologías, actividades musicales que planteaban estos metodólogos que te mencionaba, Kodály, Orff, Dalcroze, Martenot, que, claro, si a ti te hablan de iniciación musical, tú piensas en el colegio, piensas en la escuela, piensas en los niños, en los jóvenes, ¿ya? Sí, sí, claro. Bueno, esto es totalmente aplicable, por supuesto, al ámbito universitario, ¿cierto? Eh, entonces, estos métodos de iniciación, digamos, como más del ámbito infantil, eh, tú los puedes utilizar, digamos, en un periodo de transición de la misma forma que lo utilizarías en la escuela, digamos. ¿Ah? Entendiendo que son más lúdicos, que son más visuales, que ocupan más el movimiento, son más vivos, no son en el papel, digamos. O sea, son vivenciales, ¿te fijas? Entonces, bueno, ahí nosotros hicimos un estudio de cada uno de los métodos y fuimos extrayendo los aportes de cada uno de estos metodólogos. No sé, te puedo mencionar, por ejemplo, el pentagrama manual, la fononimia, Con anime, sí. eh, las sílabas rítmicas, cosas que se utilizan en la escuela, ¿ya? Bueno, después con el tiempo a lo mejor se olvidan, quizás la enseñanza no es tan consistente. Yo por lo menos eso lo ocupo Ah, grandes claro, y chicos, como se decía en la tele, o sea, cuando el programa era muy bueno para grandes y claro. chicos. Estas metodologías, al ser lúdicas, es un sesgo el que tenemos al pensar que son para niños. En realidad son para niños, para Claro. jóvenes. Para quien quiera aprender música de manera divertida, de manera, digamos, más viva, con más movimiento, son métodos de iniciación muy apropiados para cualquier persona que tenga inquietud por iniciarse en la música. Entonces, todos estos elementos que yo te mencioné, lo- los, eh, los empleamos para establecer una propuesta, digamos, de actividades en un contexto de un propedéutico o de un apresto musical, digamos, una preparación para la música. Sí, ya, bueno, ahí me parece que, que más que parchar, porque también en realidad uno tiene un impacto que puede ser también en el nivel que le corresponde. ¿Ya? Porque a veces para empezar como reconfigurar lo que hemos dicho, hay distintos niveles. La educación musical tiene distintos niveles de educación, de discusión, Ujú. perdón. Y de hecho era una de las conclusiones que sacábamos con un colega tuyo, que es Jairi, este amigo clarinetista, que nos contaba una realidad complementaria que como intérprete. O sea, como intérprete, su base de intérprete le ayudaba mucho a, a desarrollar su actividad musical y el aprendizaje, y acompañado, si él hacía ese alcance, lo voy a repetir hasta el cansancio, la importancia del líder, la importancia de la visión del director, de cómo está explícito las artes, no digo solamente la música, en un proyecto educativo. Y claro, ahí estamos tocando dos mundos, como tú dices, estoy hablando del colegio, Ujú. ¿qué pasa en la universidad, no es cierto? Y ahí
deben existir, no lo voy a decir en términos ahí tajantes, de existir alguna instancia donde exista conciencia de esta brecha, de este problema que en el fondo, si no lo abordamos de alguna manera, ¿no es cierto? Porque como tú bien dijiste, mejor hacer algo que no hacer nada, perpetúa más esta brecha y más y resiente más la precaria en la educación musical. Así es, claro, ¿Cuál, efectivamente. cuál podría ser un poco, ya vamos cerrando esta hora, pasa el tiempo Se volando? pasó muy rápido, ¿Cuál sí, ya que cuál sería tu recomendación de experto? Un experto desde el saber y desde la experiencia, esa es la definición que me encanta de experto, ¿no? El que sabe y opina, no, desde la experiencia, el que ahí se embarró las manos y sacó conclusiones y después la reformuló y siguió adelante. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Mira, te voy a decir, te voy a acotar la pregunta en sí, distintos escenarios. ¿Cuál sería tu recomendación para un papá? ¿Cuál sería tu recomendación para un niño o una niña? Una recomendación para un universitario en cuanto a lo que estamos conversando, de todo este proceso. ¿Cómo se lo plantearía a un niño? ¿Cómo se lo plantearía a un joven que no está mirando y que quiere estudiar música? O a un directivo. Me gustaría que pudieras tomarte estos minutitos para elaborar una respuesta, porque esto va a quedar acá y creo que puede ser muy valioso. Tómate tu tiempo. ¿Ya? Y aquí también ahí voy a darle la pasadita a Claudia, que agradezco su segunda preguntita. eh, bueno, entiendo de tu pregunta, digamos, una recomendación respecto a cómo iniciarse, digamos, en la música, digamos. Eso es lo que entiendo de tu pregunta, ¿no? Sí, en los distintos actores que te acabo de nombrar. Ya, bueno, primero, si yo quiero aprender música, como hemos hablado, ya lo hemos mencionado, que la música es un lenguaje. Y mm, si yo quiero aprender si yo me voy a vivir a otro país, por ejemplo, de que no hablen el mismo idioma que yo, tengo que necesariamente aprender ese idioma. Y la música funciona así. Es cierto que existe la música de manera más espontánea, digamos, que hacen. No quiero decir que necesariamente para hacer música yo tenga que aprender música, pero como estamos en el ámbito académico, Ujú, claro. eh, bueno, yo tengo que aprender ese lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje es sonoro y es un lenguaje escrito, ¿cierto? O sea, es un lenguaje muy completo, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que saber hacer ambas cosas. Si yo soy un estudiante, tengo que saber escribir la música y tengo que eh, saber decir la música, saber emplear los sonidos, ¿cierto? Entonces, es un lenguaje que requiere, como cualquier aprendizaje, requiere un proceso, que como tú lo decías también hace un rato atrás, sobre todo en el ámbito de lo auditivo, puede ser muy lento, digamos, pero no estamos apurados. O sea, Es tiene, un punto. el aprendizaje tiene que ser gradual y en la música, si se hiciera, digamos, las cosas bien, digamos, desde la escuela hasta la universidad, si hiciera gradualmente como debiera ser, claro que tendríamos resultados. O sea, mucho se habla, digamos, de que la música no son cosas que diga yo, sino que hay evidencias científicas, digamos, de que la música, el aprendizaje del lenguaje musical y la ejecución musical, la lectura musical, eh, eh, son muy beneficiosas, digamos, en el desarrollo cognitivo, por ejemplo, en el desarrollo de la expresión, de la sensibilidad, incluso en el ámbito social también. Favorece todos esos elementos, ¿cierto? Exactamente. Por lo tanto, y ahí me paso, digamos, a cuál sería la percepción o la visión que debiera tener, no sé, un directivo, justamente potenciar todos estos elementos. No digo que todo esto, estas ventajas que tiene la música, tenga que yo que establecer esos argumentos, digamos, para finalmente impulsar ciertas políticas que vayan en favor de la formación musical. Pues yo pienso que la música tiene argumentos de sobra, por el solo hecho de ser música, tiene argumentos de sobra eh, para establecerse como un escenario de aprendizaje.
O sea, no tenemos que, en el fondo, no. Lo que quiero decir es que no tenemos que buscar excusas así de que la música sirve para las matemáticas, que la música sirve para el lenguaje. No, si la música sirve porque la música es música. Exactamente, estoy muy de acuerdo con lo último, que también como que muchas personas que ofrecen servicio, obviamente respetable, pero creo que cometen ese error de querer hacer música y hacer como una especie de transfiguración que no corresponde. O sea, es suficiente la música, incluso hay evidencia que indica que no es transferible, que la música incida eventualmente. Hay algunos estudios que... hay una pelea en la neurociencia, a veces hay Ujú. mucha moda, pero yo soy más partidario de pensar que la música en sí misma ya es suficiente y el resto va complementándose en todos las aristas que las personas, en este caso los niños, que aprenden, van tomando o experimentando. Una última pregunta muy personal. Aquí, Claro. voy a leer lo que dice aquí nuestra asistente Claudia Allende. La música debería ser fundamental, perdón, voy a decir, debería ser fundamental que estos métodos, los métodos, se enseñaran en profundidad y en práctico en las carreras de pedagogía en música, ya Mira, que los estudiantes tendrían muchas más herramientas para luego desenvolverse en el trabajo. total, Ya. Hay un tema ahí, hay un totalmente. tema que voy a dejarte la pregunta para el WhatsApp, porque es muy personal lo que te voy a preguntar, es más por un amigo, pero creo que sale del contexto de lo que estamos viendo. Una pregunta muy personal, así como para ir cerrando. ¿Qué experiencia musical, querido Javier, te indicó a ti que la música era lo tuyo? Pero me gustaría un poco salir de esto y cerrar esta conversación con esa pregunta muy íntima que la tenía como sorpresa, pero ¿qué te indicó a ti que esto es lo que me gusta, esto, wow? Mira, yo creo que cosas que me marcaron, evidentemente, fue mi madre, porque mi madre, bueno, ella estudió piano, llegó hasta el ciclo superior de piano. Y bueno, eso generó que en realidad en mi entorno familiar había era bastante heterogéneo musicalmente porque tengo hermanos mayores. Y tenía por una parte mis papás que escuchaban bastante música clásica y tenía mis hermanos mayores que estudiaban, o sea, que escuchaban más rock o escuchaban, no sé, música de los 80, de la nueva canción chilena, del canto nuevo. Tenía como un, eh, un acervo musical bastante amplio y heterogéneo. Y bueno, a mí particularmente me marcó mucho haber escuchado los Beatles tempranamente. Eso me, como se dice vulgarmente, me voló la cabeza, digamos. Entonces, bueno, todo eso sumado, digamos, y que no sé, me gustaba tocar instrumentos. Siempre sentí tempranamente que la música iba a ser mi camino. Después, obviamente, derivé hacia la docencia también. Yo fui Boy Scout desde muy joven y de algún modo ahí hizo un clic, ahí hizo un match la docencia, digamos, lo que significa el trabajo con jóvenes, con mi gusto por la música. Así que yo creo que esa es como la respuesta a la pregunta que tú me... Qué bonita historia. Bueno, yo por preguntar ahí, saliendo un poco también de este ámbito tan técnico, a veces está acotado. Javier, palabras finales, agradecerte esta hora de conversación. Te voy a hacer esa pregunta por interno ahí, porque creo que tengo pero es muy personal, así que creo que ¿Mm? no cabe. Eh, Creo que fue una interesante conversación y yo te voy a revelar algo. Cuando hicimos la preparatoria antes, ¿Sí? minutos, o sea, horas antes, yo quedé con esa, con la curiosidad de, como no tenía ese nexo yo con el colegio directamente, yo te puedo decir que, que me cambiaste la percepción con los datos que me diste, que has revelado, con ese diagnóstico de la dimensión del problema, eh, que obviamente es complejo y creo que es súper importante y positivo poder aportar más que criticar, que es lo que solemos hacer más fácil hacer eso. Por supuesto. Entonces, qué interesante también ver, también lo trabajaba retomar toda esta tradición, ¿no es cierto?, de músicos, pedagogos,
que por lo visto siguen vigentes. Y ahí está un poco el tema no lo planteamos, pero hay una innovación ahí. Creo que de alguna manera la puesta en marcha de una idea como la tuya y otras que se pueden complementar bajo también una premisa que no podemos dejar de olvidar, que lo dijiste al principio y la voy a tener que recordar, que es cuál es el plan, a dónde vamos con respecto a este tema, como país, ¿no es cierto?, en su diversidad, obviamente, de facetas. Tu diversidad, claro. Pero también pensando en las personas, que es el gran final. No, ni siquiera podríamos decirlo en la música misma, sino en las personas. Y lo que me gustó de tu historia, que en el fondo uno escuchando, llega la música por el oído. O sea, ahí tu propia experiencia, esa pregunta tenía Total. la confirmación, esa confirmación, o sea, ¿cómo llega la música? Por el oído. Por el oído. Por... ¿Cómo yo elijo ser músico? Mirando, escuchando a mi madre, a los Beatles, ¿no es cierto? A la nueva canción chilena con toda su potencia, ¿no es cierto? Identidad. Entonces creo que ahí también tiene un elemento, la audiencia también, para decir que lo de hoy, Javier, fue un gran aporte. Así que yo de verdad me siento muy, muy, muy agradecido por lo que me has enseñado en realidad. Y que bueno, porque a veces es que bueno actualizarse. Yo te juro que me actualicé mucho, quizás es un trabajo que llevas años y que espero que se pueda seguir realizando y mejorando, porque también uno está en esa línea. Palabras finales, mi estimado, ¿qué te pareció este programa? Bueno, primero agradecerte la oportunidad, la invitación que me has extendido. Yo encantado de poder estar aquí y es muy bonito y muy estimulante poder conversar sobre música, sobre educación. No siempre tenemos la oportunidad de conversar con nuestros pares, siempre andamos corriendo, siempre estamos con el tiempo en contra. Entonces, hacer una pausa y poder compartir estas reflexiones y poder compartirlas, digamos, también con la audiencia. Bueno, a mí me deja el corazón lleno y me voy feliz porque no tengo nada más que palabras de agradecimiento para ti, Pedro, y esto ha sido muy agradable. Nos quedaron muchos temas en el tintero, no alcanzamos a abordar el tema del repertorio escolar, que era algo que me interesaba mucho, que tiene mucho vínculo también con lo que conversamos y que, bueno, quizás exista otra oportunidad para que nos extendamos en otros temas que nos quedaron ahí pendientes. Mira, me comprometo a que así sea. Yo les puedo comunicar, repetir que hay una revisión después de este ciclo que va a terminar seguramente en enero del 2025 para hacer ya un formato mucho más preciso. En la producción musical hay temas, en la educación musical, o sea, en este tema, en la creación, hay pequeñas cosas que van a implicar incluso un formato nuevo. Pero por lo pronto creo que esto bueno, qué bueno tener este espacio de reflexión, de tensión. Yo creo que es bueno planificar eso. Y hay momentos de descanso también. Así que muchas gracias, Javier. Llegamos hasta acá. Mañana tenemos otra emisión a las 20 horas con mi querido Felipe Saror, Felipe Coy, que vamos a estar hablando de un gran tecladista, Felipe, productor musical. Nos va a contar varias cosas de su trabajo como artista, con artistas, su trayectoria como tecladista, como creador de canciones. Un gran amigo mío que le debo mucho conocimiento también a él y va a estar ahí compartiendo ahí sobre su experiencia de la música, desde la producción musical y creación. Así que para que vean que este programa es bastante amplio en ese sentido con sus protagonistas. Javier, nos vemos, muchas gracias. Nos vemos, a la audiencia, a todos que participaron. Ahí Raquel, ¿cómo estás? Te mando un abrazo y nos vemos hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao.